Pues listo, vamos a empezar, chavos. ¿Qué vamos a ver hoy? Me cierro el proyectito este. Mierda. A ver, The Social Network. Class 6. ¿Sale? Entonces, bueno, a la mayoría le medio quedó claro lo que era, lo que tenían que hacer, ¿no? Ya estaba facilita, o sea, ya teníamos ahí un adelanto, pero bueno, no pasa nada. ¿Sale? Dice, ¿qué hay, Dani? No sé si se va a acabar. Dice, pero el torneo de LOL. Ah, sí, ya sé, huevón. Y para tiltearme con ese hijo de puta malardos. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. No es cierto, el malardo soy yo, huevo, pero me tilteé a ser malardo. Vamos a crear la clase número 7, brothers. ¿Sale? Clase 7. Ya vamos a ver hoy. Ya más o menos vimos lo que era la herencia, ¿sale? Hola, amigo, no pude hacerla, pero te mandé lo que pude. Pero te mandé lo que pude hacer. ¿Me das unos consejos? Sí, Raciel, te la... Ya vi, pero ya pasamos lo de la revisión, entonces te esperas al final, bro, porfa, ¿vale? Ya vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar. Dale, no te preocupes, órale, pues. Gracias, panita. Ok, entonces vimos que habíamos creado una clasita que se llamaba, ¿se acuerdan de nuestro ejercicio de las Electronic Devices, no? Entonces tenemos el Electronic Device que tenía... ¿dónde quedó? En la clase 5, ¿no? Acá está, pero en la 6 empezamos con lo que iba a ser el ejercicio. Sale, tenemos un Electronic Device que tiene estas propiedades, ¿no? Entonces, vamos a tener una marca que era de brand. Voy a reutilizar la que ya tengo por allá en el otro, en la otra clase, ¿vale? El ancho. Y el alto, ¿no? Que es de tipo flotante. Y el val color, que es de tipo color. Ahora, ¿qué pueden notar aquí? Que yo aquí puedo hacer uso. Redeclaration. Puta madre, ya la declaré en el otro lugar, ¿no? Esto ya se los expliqué. Creo que no se los he explicado, ¿verdad? Verga. ¿Sí ya lo expliqué? Shit. ¿Y por qué no les terminé de explicar herencia? Bueno, quién sabe. Ahí veremos qué pedo. Bueno, vimos... Es que ya no me acuerdo, huevón. ¿Vimos valores por defecto ya entonces? No alcanzó el tiempo. Por Muri, por alguien preguntó una cosa y te desviaste. Ah. Bueno, pero sí les enseñé valores por defecto. Lo que eran los default values. No, ¿verdad? Creo que eso no lo vimos. O medio lo repasé, pero igual lo repasamos rápido. No pasa nada. Entonces, tengo mi data class. ¿Sale? Es de tipo brand. Sale que... No, ahora le va. Entonces, tenemos mi data class que es de tipo... Es electronic device y tiene una propiedad que se llama brand. Y que es de tipo brand, ¿sale? Estas son las que están aquí porque pues ya las declaré una vez, entonces las puedo reutilizar, ¿vale? Tengo un modelo, ancho, alto y color. Dice, no, por eso no lo vimos. Muri sí por alguna razón. Sí, ese huevón ya va muy adelantado, por eso hoy no va a venir a la clase. Hoy va a jugar puro Lolito, el cabrón. Entonces, ¿qué son los valores por defecto? Cuando nosotros creamos una clase, una data class con valores, nosotros podemos definirle un valor que queremos que tenga por defecto, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué significa por defecto? Significa que cuando se inicializa la clase, cuando tú creas un objeto de esa clase, miren, por ejemplo, yo creo un objeto de la clase Electronic Device, ¿sale? Electronic Device, que es de tipo Electronic Device.
y yo abro los paréntesis, aquí me dice que tiene una marca, pero esa marca ya tiene un valor, tiene la marca Samsung. ¿Qué significa? Que yo puedo no construirlo con este valor. ¿Por qué? Porque ya lo tiene declarado por defecto. Entonces puedo yo simplemente decirle que voy a decirle qué modelo es, un iPhone, no sé, un Samsung, ¿vale? Galaxy S10 y los demás, miren, ahí me va mostrando cuáles faltan. El brand, pero ya tiene un valor por defecto. El width, en este caso 10F. El height, 10F. Y el color, un color el que sea, ¿no? A morado. Si se dan cuenta, aquí no me marca ningún error cuando no le paso el brand. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que estuvimos viendo, que era declarar las propiedades así, dice eso ayuda a evitar el null pointer exception, por ejemplo. Exactamente, Tortuguita, que no en este punto, lo que hemos visto, pero sí, es para evitar eso. No, los valores por defecto es una forma y hay otra que es alguna que vimos desde hace como 3 clases, pero nunca se las profundicé, que eran los valores nuleables, ¿vale? Un tipo de valor null, que ese no lo he explicado, lo voy a explicar más adelante. Entonces, cuando yo construyo un objeto de esta clase, ¿sale? Miren, si yo no le pongo ningún valor por defecto, me marca error y me dice, no le has pasado un valor para el parámetro brand. ¿Por qué? Porque está esperando algo. Yo le dije de qué tipo era, mas no le he asignado ningún valor por defecto a esta variable. Entonces, los valores por defecto son aquellos que va a tener desde el momento en el que se construye el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignarle una marca por defecto, pues no le voy a asignar por defecto Samsung ni Apple. ¿Por qué? Porque son marcas que, pues que no... Puede que el dispositivo no sea de ninguna de esas marcas, ¿sale? Entonces me voy a crear una opción más en el catálogo de marcas que sea unknown, ¿sale? Desconocida. Entonces no sabemos de qué marca es. Entonces cuando yo inicialice mi objeto, cuando yo declare mi clase, ¿sale? Yo voy a decirle que por defecto no sabemos de qué marca es. Es una marca desconocida, ¿vale? El modelo... Pues el modelo, como no tenemos el modelo en un principio, dice, ni Dios conoce esa marca china, exactamente. Gracias por el follow, Halkong, bienvenido, mucho gusto. Yo soy Daniel, programador, y estás en un curso de programación, ¿vale? Bienvenido, pa. Entonces, ¿cuál es el modelo? O sea, no sabemos, ¿por qué? Porque voy a crear un objeto con valores una clase con valores por defecto. Entonces le vamos a poner una cadena vacía. ¿Qué ancho va a tener? 0. Por defecto no sabemos qué va a tener, ¿vale? ¿Qué alto? 0 también. ¿Y qué color? Pues vamos a decir que por defecto los dispositivos se crean siempre en color negro. Dice, gracias, bro. Hace unos días flexeamos. Yo era el Jax Ghost. Ah, buenardo, papi. Bienvenido. Pues aquí andamos aprendiendo programación, huevón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este? ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo tengo la misma clase que hoy estábamos viendo la vez pasada, ¿vale? Pero ahora le estoy asignando valores por defecto. Aquí, ¿por qué me marca error? Ah. Valores por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo construyo ahora un dispositivo electrónico, ¿sale? Yo no necesito ahora pasarle ningún valor, ¿sale? Si yo corro esto, vamos a darle un print line al electronic device, ¿sale? Si yo esto lo ejecuto y lo imprimo, los valores que me va a mostrar en este dispositivo electrónico, dice, pero no saldrá algunos valores. Sí van a salir todos. ¿Por qué? Porque sí tiene asignados valores, simplemente que son valores por defecto. Si se dan cuenta, aquí está. Dispositivo electrónico, tiene marca desconocida, modelo no tiene nada, es una cadena vacía.
tiene 0 de ancho, 0 de alto y color negro por defecto, ¿sale? Esto es los valores por default en Kotlin, ¿vale? Es cuando tú declaras una clase, le declaras sus propiedades, el tipo, pero en lugar de solo declarar el tipo, además le asignas un valor por defecto, ¿sale? ¿Qué pasa si yo quiero modificar el valor después? Si yo le digo Electronic Device, ¿sabes qué? La marca va a ser Apple. ¿Qué creen que pasa? A ver, ¿quién me dice por qué marca error? Viendo esta declaración de clase, yo una vez que creé el dispositivo con valores por defecto, yo le quiero cambiar la marca, pero me marca error. ¿Por qué creen que me marca error? ¿Porque ya está creado por defecto? Sí, pero ¿por qué? No se puede sobreescribir porque es val. Muy bien, Diechu. Yo le dije que tiene un valor por defecto, pero declaré esto como una constante. Las constantes solo se pueden declarar en dos puntos. Cuando lo inicializas con un valor por defecto o cuando lo inicializas a través del constructor. Esto que ven aquí, los paréntesis, que los hemos estado usando, no le habíamos puesto nunca ningún nombre. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué es esto? Cuando yo abro una data class, ¿por qué son los paréntesis? Hemos visto y sabemos que las llaves abren un bloque de código, ¿no? Esto sabemos que es un bloque. Pero ¿qué son los paréntesis en la declaración de una clase? Se conocen como constructores. Y es decir, ¿qué significa? Pues que lo que esté dentro de estos paréntesis van a ser los valores con los que se construya esta clase. Entonces, cuando yo construyo una clase, yo sí le puedo especificar cuál va a ser el valor que van a tener las constantes o variables al momento de la construcción. Pero una vez que yo ya lo construí, yo ya no puedo cambiar el valor. ¿Por qué? Porque fueron declarados como inmutables, son constantes. Si yo paso el mouse por encima, me va a decir, una val no puede ser reasignada. No le podemos cambiar el valor, ¿sale? Entonces, ¿qué toca hacer? Cambiarlo por una variable. Funciona igual, tiene un valor por defecto, ¿sale? Si yo ejecuto esto así como está, ¿sale? Simplemente con un valor por defecto, se dan cuenta que aquí está, miren, la marca es unknown, la misma que está acá. Es una variable y va a funcionar igual que una constante en términos de que puede tener un valor por default, pero a esa sí le puedo cambiar el dato después. ¿Por qué? Porque la declaré como variable. Entonces ahora si yo lo corro, la marca es Apple y el resto de propiedades se mantienen igual a los valores por defecto que tenía la clase. ¿Sale? Entonces, valores por defecto sirven para asignar un valor inicial a las variables o constantes de una data class y con eso yo puedo crear mi clase, ¿sale? Mi objeto de la clase Electronic Device sin ningún tipo de parámetro, ¿sale? ¿Por qué? Porque todas las... ¿Qué pasa si yo a una no le doy un valor por defecto? Solo a una. Entonces me va a marcar un error y me va a decir no se le pasó un valor al parámetro width. ¿Por qué? Porque este no tiene un valor por defecto. Entonces, como no tiene un valor por defecto, Kotlin me dice, oye, güey, ¿yo qué putas voy a saber que no tiene, qué valor va a tener originalmente width? Si en el constructor no me lo estás poniendo y tampoco le asignaste un valor por defecto. Entonces es como de huevón, ¿qué puta valor va a tener width? Porque es una constante. ¿Qué pasa si yo no le pongo un valor por defecto, pero la declaro variable? Lo mismo. Como solo estoy declarando el tipo, pero lo estoy poniendo en el constructor, significa que forma parte de los valores de construcción del objeto. Entonces no puede quedar
simplemente así vacío. Tiene que tener o su valor por defecto o tengo que inicializarlo al momento de construir el objeto. Miren, esta es una variable que yo puedo modificar que yo la voy a asignar al momento de la construcción, y esta es una variable que, como ya tiene un valor por defecto, no necesito mandársela en la construcción, pero la puedo cambiar después. ¿Sale? 1 en el chat quien haya entendido, 2 en el chat y la pregunta al que no haya entendido. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1, puros unos. Pura gente de éxito, huevón. Pura pinche gente de éxito. Dice, hasta ahí está sencillo. ¿Quieres que lo pongamos complicado? Ahora. Ay, huevón, me escucho 2 veces. Sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tengo mi data class. Ya tengo valores por defecto y ya tengo... se luego viene la tarea y nos matan. Ahí está mal escroto. Este huevón. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 2 cosas. Una en la primera media hora, algo sencillito, que va a ser el tema de la herencia. Y la segunda hora va a ser entrar como tal, ahora sí, a que les explique Android Studio y empecemos a ver la estructura de un proyecto de Android, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa para... Dice, ojo, ¿qué pasa ahora que que necesito crear? Acuérdense que el ejercicio que íbamos a hacer se trataba de crear una familia de dispositivos que fueran heredando de un dispositivo padre, ¿sale? Entonces tengo mi dispositivo electrónico, tengo mi dispositivo móvil y después tengo el teléfono, la tableta y del otro lado tengo un electrodoméstico que puede ser una lavadora, un refrigerador o un horno de microondas, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es olvidarnos de la data class. ¿Por qué? Porque las data classes tienen una forma muy particular de comportamiento que no permiten de una manera sencilla, o sea, como natural, heredar de otra data class. No están pensadas para ser clases que se puedan heredar. Entonces, las clases normales que vienen del idioma Java, data classes son de Kotlin, las de Java, esas sí son clases normalitas que yo puedo heredar. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? ¿Quién me dice cuál era la diferencia de imprimir una data class y de imprimir una class solita? ¿Qué se acuerdan que les dije que tenían adicional las data classes? ¿Quién me dice? Dos. Pinche tortuguita. ¿Qué les dije que tenían en particular las data classes? ¿Qué las caracterizaba? Hijos de su madre, ya no se acuerdan de nada, huevón. Los voy a mandar a la clase 2 a que la repitan otra vez. La data class es para guardar data. Ok, algo un poquito más. Dice, y la class es un blueprint. Sí. Bueno, sí. Dentro de las pocas cosas que les expliqué en las data classes, había una muy particular. Y les dije que el toString de una data class por defecto imprimía todos los valores de las propiedades que tenía. Por eso, sin que yo tenga que hacer nada, yo mando a imprimir esto y se acuerdan que les dije que el print por dentro manda a llamar al método toString. Entonces, lo que hace es imprimir tal cual los valores que tiene la data class, ¿vale? ¿Qué pasa si yo la vuelvo una class normal, así a lo bestia? Si yo imprimo una class normal, miren lo que pasa.
Miren cómo se imprime. Com example de social network, electronic device, una arroba y una dirección de memoria. Dice, en las clases les tienes que implementar. Exactamente. Una de las muchas diferencias, no es la única, es que yo no puedo tener el método toString en las clases de manera por defecto, ¿sale? ¿Qué otras cosas hay? Hay otras cosas como, por ejemplo, que no les he explicado tampoco, pero está muy sencillita. ¿Qué pasa si yo quiero crear dos dispositivos exactamente iguales, pero uno de ellos lo voy a cambiar el color? Imagínense que yo me hago aquí, miren, yo tengo mi teléfono de Apple, ¿vale? Tiene 110 de ancho. Tiene el modelo, es el iPhone 14 Pro Max, ¿vale? Moradito. Miren, aquí me marca error, vamos a ponerlo como variable. Electronic. La altura, esa la vamos a construir al principio, ¿vale? Height. Y le vamos a poner, no sé, 120, ¿vale? Para que tengamos ahí mezclados variables con constantes, ¿vale? Variables con constantes, ¿vale? Entonces vamos a poner acá. Tenemos un dispositivo, un dispositivo electrónico con 110 de ancho, 120 de alto, marca Apple, modelo iPhone Pro Max, altura ya la pusimos y de color color punto morado, ¿sale? Marca error porque también lo declaramos como variable, como constante y ahora ya es una variable, ¿sale? Entonces yo voy a imprimir esto. Debería salir. Ahí está, mi dispositivo, marca Apple, 120 de alto, 110 de ancho. Es el 14 Pro Max, color morado, ¿sale? Una de las ventajas de lo que es una data class es que tú puedes hacer, otra de las ventajas, además del toString, es que tú puedes hacer copias de los objetos de manera muy sencilla. Por ejemplo, quiero un segundo iPhone, ¿sale? Quiero un Electronic Device 2, ¿vale? Vamos a llamarle iPhone para que se identifique, ¿vale? iPhone, ¿sale? Y iPhone 2. Shit. ¿Sale? Tenemos un iPhone, ¿vale? Dice Val Electronic Device 2. Sí, bueno, ya le cambiamos el nombre, ¿sale? Tenemos un iPhone. Y ahora quiero un segundo iPhone. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que volver a crear otra vez todo? Electronic Device, with, ¿qué? Su puta madre. Cuando se supone que es exactamente el mismo teléfono, pero solo cambia el color. No. Lo que podemos hacer es algo bien facilito, como decirle iPhone.copy. Pero cámbiale el color. Y lo quiero ahora negro. Print line, iPhone 2. Miren lo bonito de la magia de las data classes. Yo tengo un iPhone, que es el que declaré acá, ¿vale? Lo imprimo y ahora agarro el mismo iPhone y creo una copia exacta de la... Como es una data class, una de las bondades de las data classes es que tú puedes copiar todos los valores de sus propiedades en un nuevo objeto y cambiarle solo aquellas, o no cambiarle nada. Tú puedes no cambiarle nada, ¿vale? Puedes quedarse así como iPhone 2 copy. Y este es un objeto totalmente nuevo. ¿Qué pasa con los objetos? Los objetos, cuando tú creas un nuevo objeto, ese objeto se almacena en la memoria RAM. Si han visto que los programas, hay programas que consumen mucha RAM, Chrome, otros que consumen muy poquita RAM. La RAM en un programa es la cantidad de objetos que pone en memoria, la cantidad de procesos que se ejecutan y la cantidad de archivos que se usan y que para usarse los monta en la memoria RAM. Entonces, dentro de todo eso,
Una de las cosas que se pone en la memoria RAM son los objetos que tú creas cuando ejecutas un programa. Entonces, ¿se acuerdan que yo había impreso el iPhone, pero en lugar de hacerlo una copia, ¿se acuerdan que yo lo hice? ¿Se acuerdan que yo lo hice una clase y que me imprimí otra cosa en la consola? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quito este data class y lo imprimo? Lo mando a correr. ¿Vale? ¿Se acuerdan que esta madre, como no tiene un toString, las clases normales, me imprime... se conoce como el paquete, es decir, la carpeta en la que se encuentra. Entonces es com.example de social network y después el nombre de la clase. Y como estoy imprimiendo un objeto, me pone arroba la posición de memoria que ese objeto ocupa en la memoria RAM. Este es un valor hexadecimal. Es un valor en una notación que se conoce como hexadecimal, que solo son números y letras de la F y del 1 al 0, ¿sale? Y se coloca en la memoria RAM. ¿Qué pasa si yo vuelvo a correr este programa? What the fuck? Esto debería darme siempre una dirección distinta. Bueno, whatever. Me está asignando la mismita posición de memoria siempre para el mismo objeto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo creo dos objetos? Miren, dos objetos, ¿vale? Este es iPhone 2, ¿vale? E imprimo ahora el iPhone 2. Imprimirlos, así imprimí diferentes. Miren, Electronic Device y uno me lo puso en la dirección 1D44BCF y el otro me lo puso en la 266474C2. Esta es la forma que yo tengo de validar que los dos objetos son objetos en efecto diferentes y pues tiene sentido porque yo estoy declarando dos veces diferentes objetos, ¿sale? Entonces con esto corroboro que sí, son dos objetos. Ok, pero ¿qué pasa con las data classes? Las data classes tienen una ventaja bien bonita, que es que yo puedo duplicar un objeto simplemente usando la función copy sobre el objeto, ¿sale? Entonces, si yo ejecuto esto, me va a salir... Ahora, como estamos usando otra vez la data class, ¿sale? El toString, acuérdense que de las data classes es más explícito. Entonces me dice Electronic Device, marca Apple, los dos tienen marca Apple, los dos son de 120 de alto, los dos son de 110 de ancho, los dos son iPhone 14 Pro Max, pero iPhone 2, Purple, claro, le hice una copia tal cual, entonces vamos a cambiarle el color a la copia, pero el segundo es de color negro. Entonces se dan cuenta que todo el resto de propiedades son las mismas porque hice una copia del primer iPhone, pero cambié solamente el color. Entonces, este copy lo que hace es hacer la misma inicialización de un objeto y copiar todas las propiedades del objeto original y devolverte un nuevo objeto construido. Dice, nerfa la data class. Dice, está mamón eso, me hubiera ahorrado líneas en mi código. Exactamente, Marlon. Ahora saben que pueden hacer las cosas más sencillas. Dice, Berja, en Java sería más largo eso. Exacto, por eso estamos usando Kotlin, padre, y no Java. Se me enterró una uña y me duele bien ojete. Qué feo. Dice, y son iguales, ¿cómo sabe el programa cuál es? Y si son iguales, ¿cómo sabe el programa cuál es cuál? O sea, ¿son uno solo o son diferentes? No te entiendo, Luxari. ¿Cómo que si son diferentes? Explícame eso, que no te entendí. Dice, al momento de declararlo le dices que es iPhone 2. Sí, o sea, el nombre de la variable no puede ser el mismo. Recuerden que esto es una variable inmutable y una vez que yo creo el iPhone, ya no puedo cambiar el iPhone. No lo puedo reasignar. Puedo cambiar sus propiedades, pero el iPhone yo ya no lo puedo reasignar. ¿Vale? Este que creé es otro iPhone. ¿Sale?
Entonces, se quedó claro cómo usar los copies, cómo copiar clases. Uno en el chat. Vamos a subir la métrica de comentarios. Uno en el chat. Va. Ok, ¿entendieron? Sí. Va. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, olvidarnos de la data class por el día de hoy, ¿vale? ¿Y qué pasa? Miren, las clases normales no tienen el método copy. Eso es lo triste. No existe un método copy. En caso de querer una copia del objeto, existe un método que se llama clone. Tenemos que declararlo como clonable. Sí, clonable. De esto ya no me acuerdo tanto porque ya tiene mucho que no hago Java. Sí, así. Clone. Electronic device. Y return un electronic device. Brand. Miren toda la hueva que hay que hacer cuando no usas data classes. Height. Miren la perra chinga que hay que hacer cuando no usas data classes. ¿Sí ven por qué esas madres están God? Porque los que me vienen y me preguntan si quieren aprender Java, si les conviene aprender Java, les digo que en él. Por esto. What the fuck, ¿por qué no lo puedo clonar? iPhone.clone. Esto debería ser. Is protected. Ahí está. Dije, what the fuck. Entonces, hizo lo mismo, ¿sale? Tengo dos objetos, miren, se dan cuenta en posiciones diferentes. ¿Qué significa? Que en efecto la función clonar también funciona para poder crear una copia del objeto. Pero miren todo el pinche código que tuve que hacer. Prácticamente es volver a redeclarar. La función clone lo que hace es regresar otro dispositivo electrónico, ¿sale? Un objeto del mismo tipo que esta clase, pero tengo que pasar una por una copiar sus propiedades. Imagínense que mi data class tiene 20 propiedades. ¿Dónde chingados voy a estar yo copiando y pegando 20 veces esto para hacer una copia del objeto? ¿Sale? Entonces, es un chingo de código que con las bonitas data classes, ¡pum!, nos ahorramos facilito. Facilito, ¿vale? ¿Por qué se los explico? Porque más adelante lo vamos a usar, el tema de copiar clases, ¿sale? No ahorita, pero más adelante vamos a usar el método copy y no voy a repetir esta explicación, ¿sale? Entonces, ¿qué dice? Pero entonces tengo una duda de cuándo usar una clase o una data class o simplemente lo mejor es usar una data class. Muy buena pregunta y esa la vamos a responder right now. Las clases las vamos a usar en dos ocasiones. Una, todas, y dos, cuando queramos heredar. La pregunta no es cuándo usar una clase y cuándo una data class, es más bien cuándo usar una data class. Y enum class, ojo, Luxari, ya me estás confundiendo. Las enum class, esas no tienen comparación con la data class y con la class normal. Acuérdate que las enum class solo sirven para una cosa, para guardar catálogos estáticos en el código, es decir, catálogos que no van a ser modificados después, porque una vez que se compila el código, que se crea el binario, ese catálogo ya no puedes modificarlo, está escrito en el código, ¿vale? Entonces las data classes no
no son catálogos fijos, estáticos. Tú puedes modificar los valores ¿cómo se llama? De una data class en cualquier momento. En un class, scriptable object en C Sharp. Scriptable object. No. Las enum class en C Sharp son igual. Se llaman enum class. Así se llaman, enums. ¿Vale? Enum class C Sharp. Enums en C Sharp. Son enums. Ahí están, miran. Son enums también. Así se llaman igual. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo aquí y enumerator. No, el enumerator es otra cosa, no te confundas. Las enum clases son catálogos, así, punto. Lo vamos a dejar en que son catálogos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo usar una data class? Vamos a usar data classes cuando queramos guardar como tal datos. Acuérdense, ¿se acuerdan que teníamos nuestra tienda de ¿qué eran? Ya ni me acuerdo qué tanto pinche ejercicio hemos hecho. A ver, en este teníamos un electronic device, shalala. Ajá. En la clase 4. Miren, ¿se acuerdan de nuestra tienda de sándwiches, no? Dice data class, entonces solo para datos, para los batidos. Exactamente. Las data classes, por ejemplo, en nuestra tienda de sándwiches, una data class podría ser el sándwich, podía ser la malteada, podía ser lo que fuera, ¿sale? Y como tal, la clase pudo haber sido la tienda de sándwiches. Podríamos haber creado aquí una clase que se llamara store, una tienda, ¿vale? Y esta clase no recibe parámetros, que esto es de lo más común, que una clase normalmente no reciba parámetros, ¿sale? Pero sí tiene métodos, que es make sandwich, que recibiera la proteína, que era la función que teníamos más abajito, ¿sale? Pero te regresara ahora un objeto de la clase sandwich. Sandwich. ¿Sale? Y este sandwich, como si es información, pues entonces acá podríamos ponerle algo así, ya complementando nuestro ejemplo de la vez pasada. Ahora podemos tener un catálogo de propiedades, un catálogo de proteínas, que sea el jamón, que sea el pollo, etcétera. Entonces tenemos un sándwich que tiene una proteína y que va a tener los topics. Que los topics puede ser un arreglo de... o sea, ¿se dan cuenta cómo vamos mejorando incluso nuestros programas anteriores? Entonces tenemos ahora un sándwich que tiene proteína y tiene una lista de topics, ¿no? Entonces los topics son otra data class que se llama topic. Es cierto, aquí el topic sí puede ser un catálogo porque no es como que vayamos a crear nuevos topics cada vez que hagamos un sándwich. Ya tenemos un catálogo de topics, ¿sale? ¿Qué son los topics? Por ejemplo, el aguacate, la mayonesa, la sal, pimienta, ¿vale? Entonces yo tengo un sándwich que va a tener un tipo de proteína y va a tener uno o más topics, uno o más ingredientes, ¿sale? Entonces cuando yo hago un sándwich, el usuario acá, ahora en lugar de pasarme una proteína, en lugar de preguntarle aquí por la proteína, a lo mejor ahora le digo, ¿sabes qué? La proteína lo leemos de la consola y como aquí, ¿se acuerdan que vimos que los catálogos pueden tener almacenar un valor? ¿Vale? Vamos a ponerle acá que tiene un nombre. ¿Vale? Entonces el ham tiene como nombre ham. ¿Vale? Y el chicken, pues tiene chicken, pero en minúsculas. ¿Vale? Chicken. Entonces ahora el usuario, cuando ingrese una proteína, vamos a preguntar si esa proteína es igual a, no sé, proteína.chicken. Entonces
make sandwich y le pasamos la proteína. Ah, que me equivoqué. ¿Vale? Le pasamos protein chicken. Entonces, olvídense del ejemplo ahorita como tal, ¿sale? Quiero que vean la diferencia entre una data class y una clase. Entonces, la data class sirve para almacenar información de datos como tal. Las clases, como estamos en un mundo orientado a objetos, en una programación orientada a objetos, todo el mundo real lo vamos a plasmar en programación como un objeto. Pero no todos los objetos son iguales. No es lo mismo decir un refresco que decir una habitación. ¿Sale? Yo no me pongo a crear, o no es lo mismo decir, no sé, un libro que una biblioteca. Yo tengo una clase libro, ¿vale? Pero no me conviene a lo mejor crear una clase biblioteca, porque la clase biblioteca, pues, ¿qué atributos podría tener? Realmente no me sirve de puta madre este pinche teclado. Entonces, yo necesito un libro que tiene un autor, etcétera. Pero para crear una biblioteca, no me sirve de nada una data class, porque como tal una biblioteca pues no tiene datos. Más bien mi biblioteca vendría siendo como la fábrica, por así decirlo, o el lugar en el que yo voy a almacenar los datos. Entonces aquí tengo un arreglo de libros. Entonces tengo un array list, ¿vale? De libros. ¿Sale? Entonces, me explico para qué son las clases y las dataclases. O sea, las dataclases se ocupan como para valores muy atómicos, es decir, datos abstraídos del mundo real puestos en la programación, pero como son clases que van a almacenar, objetos que van a almacenar información, no objetos que me sirvan para manipular la información. Creo que esa es la manera mejor les podría explicar. Data clases es objetos que puedo manipular y clases son objetos más grandes que manipulan información. ¿Sale? Entonces, ok, muy bien. Eso es lo que podemos hoy, o sea, es lo que podríamos decir que es la diferencia entre usar una clase y una data class. Hay otro caso particular, que es el caso de hoy, en el que necesitamos heredar de un electronic device, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a crear una familia de dispositivos. Entonces vamos a crear los mobile devices, ¿vale? Que va a heredar de electronic device, ¿vale? Y dijimos que los mobile devices iban a tener, ¿qué iban a tener? Cámaras, número de cámaras y el porcentaje de batería, ¿vale? Entonces, number of cameras de tipo entero y battery de tipo entero. Miren lo que pasa cuando yo intento heredar de una data class. Concepto, ya expliqué el concepto de herencia, ¿sale? Pero ahora, ¿cómo se programa la herencia? Escribes el nombre de la clase nueva, de la clase hija, ¿vale? Defines sus propiedades, como hemos hecho con todas las data classes, pero aquí le pones un 2 puntos y la clase de la que vas a heredar. Yo sé que estos pinches 2 puntos son una mamada porque son muy confusos. Los ocupas para definir un tipo de dato, los ocupas para definir el padre de esta clase y los ocupas para definir lo que regresa a una función. Entonces, yo sé que esas madres son complicadas porque sí, porque usaron los mismos caracteres para 3 cosas diferentes, ¿sale? Pero no pasa nada. Solamente tenemos que ver dónde están puestos, ¿sale? Si están en una clase y tiene 2 puntos al final de la declaración, entonces significa que esta clase está heredando
de un dispositivo electrónico. ¿Por qué me marca error? Porque como es una data class, me marca un error ahí todo raro que me dice, este tipo es final. Entonces no puede ser heredado de. No me deja heredar una data class de otra data class. ¿Por qué? Porque las data classes no están pensadas para ser padres de otras clases. Son clases ya muy bien hechas que sirven para almacenar información y que no necesito yo heredar de esas clases. Entonces, ¿qué hago para poder heredar mi electronic device? Facilito. Como ya sé que funcionan casi igual, solo que no voy a poder hacer copias ni voy a poder hacer el toString. Dice, entonces se debería una clase para heredar. Exactamente, Shadow. Lo hacemos una clase normalita. Y miren, ahí está. Pero me dice, sigo con error. Me dice, esta clase es final. Por tanto, no puede ser heredada. ¿Qué pasa en Kotlin? Que en Kotlin, para que yo pueda heredar de una clase, tengo que agregarle la palabra open. Open es un operador de acceso, se le conoce. ¿Y qué significa? Que determina si mi clase puede ser o no utilizada para crear subclases. Si yo no le pongo el open, el modificador de acceso de esta clase por defecto se conoce como privado, como final. Significa que esta clase ya está declarada y yo ya no puedo crear subclases, no puedo heredar de esta clase. Entonces, para yo poder hacerlo, tengo que agregar la palabra open. ¿Sale? Entonces, con open digo, me abro al mundo a la verga, soy una nueva clase y pueden además hacer uso de mí y heredar tantas clases como se les pegue su puta gana. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí? Ojo que al mobile device yo le dejé el data. ¿Por qué? Porque ahora la jerarquía es esta. Yo tengo un electronic device que es una clase. Pero mi mobile device ya puede ser ahora una data class que hereda de una clase. Por eso class tiene que ser, la clase padre tiene que ser una clase y no una data clase. Pero tiene que ser open. Pregunta para el chat. Pero no podrá heredar. Se me adelantó el José. Muy buena, cabrón. Dijimos que íbamos a heredar también mobile device, ¿no? Porque teníamos una tableta y un teléfono. Ah, Tospellation. Esta tampoco la podemos dejar como data class. La volvemos a declarar open. Y nos creamos, ahora sí, una data class que se llame phone, que herede de mobile device. Ay, pendejo, le puse mobile devices. Este es un error que me cometieron varios. Las clases siempre, 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 siempre de los siempres se declaran en singular. No me hacen clases pets, mobile devices, phones. ¿Por qué? Porque estamos declarando una data class que almacena un dato y que crea un objeto. No que crea objetos. Cada clase solo puede crear, de cada clase solo puedes crear un objeto a la vez. Entonces, el nombre de las clases siempre se declara en singular, ¿sale? No estoy creando varios dispositivos con esta clase, estoy creando un solo dispositivo con esta clase, ¿sale? Entonces, déjenme lo elimino de la clase 6 porque aquí estaba declarado y no lo vamos a ocupar aquí. ¿Vale? Entonces ya tengo mi phone que hereda de mobile device. Ahora, detalles en la sintaxis. Cuando yo heredo de una clase, tengo que poner el nombre de la clase padre y tengo que inicializar el constructor de la clase padre. Aquí me manda un error, sin que yo muestre el error. ¿Por qué creen que cuando yo estoy heredando de electronic device, me muestra un error? ¿Cómo está declarado electronic device? ¿Y qué necesito o cuál es la razón por la que me está mostrando un error?
declarar el with por el val. Muy bien, cabrones. Ya veo que hay dos personas nomás poniendo atención, cabrones. ¿Los demás qué? Modo timo, modo estoy dormido. Falta wait y falta hate. Ok, muy bien, Diechu. Más participativos, chat. Hoy andan bien callados. Entonces, en efecto, me marca error porque me dice aquí. Remueve el parámetro hate o with o crea un constructor secundario. Entonces, no, pelation. Vamos a decirle. Hay varias formas. Dice, porque ya los habías declarado. Soy tímido. Porque no se deben participar. ¿Por qué no deben participar? Pues es que no deben participar los que saben programar. Pero hay varios que no saben, que no están participando. No los veo, no los veo. La razón es lo que acaban de decir sus compañeros. Porque no le estoy pasando los valores que necesita para construir with y hate, que fueron declarados como inmutables y que no están siendo construidos. Yo tengo dos opciones. Yo puedo mandarle aquí el with y el hate. Esta es una opción, ¿sale? Yo puedo hacer esto, ¿vale? Y con esto, pues esto ya funciona. Dice, no nos ves, pero aquí estamos. No, sí los veo. Aquí tengo la listita de todos los que me están viendo. Dice, es que soy muy tonto. Entonces, yo puedo mandarle directamente al momento de declarar es que soy por dos, por tres. No, huevones. Aquí nadie es tonto. Aquí es tonto el que no pregunta. Y eso va para todos. El que no pregunta, ese sí es tonto. El que tiene dudas y se queda con dudas, ese es más tonto que el que pregunta y dice una duda que cree que es tonta. Una pregunta. Dime, José. Pinche etiqueta me causó como urticaria. No sé qué pedo. Desde ayer me da comezón. ¿Tiene novia, profe? Este verga. No, no tengo, huevón. Tomando notas, ando atento, profe, y tomando notas. Ok, estoy esperando la pregunta ahí del José. En lo que le escribe, les explico. Entonces, esta es una de las formas que yo tengo de declarar, de satisfacer la necesidad del constructor padre de los atributos que le hacen falta porque los declaré sin un valor por defecto. Entonces, acuérdense, una de las opciones es pues simplemente asignarle un valor por defecto a todas las propiedades de la clase padre. ¿Vale? Si yo hago esto y le doy de una vez un valor por defecto, me deja de marcar error. Dices que no sé cómo preguntar. Tírala, pinche José, así como venga, yo a la verga. Dice, en este caso en particular, ya que se heredan a las data class, ¿se deberían cambiar el hate y el width a var? Se pueden cambiar a var, pero el problema va a ser el mismo. Si yo dejo esto así, pero las cambio a var, el problema es el mismo. ¿Por qué? Lo único que hago con cambiar el modificador es que yo las pueda cambiar después de haberlas declarado. Mas no resuelve el problema de que no les asigné un valor por defecto y que cuando construyo esta clase, esto las vuelve obligatorias, me las está pidiendo. Entonces, como no se las paso, no importa si son constantes o son variables, no estoy satisfaciendo la necesidad del constructor. Y el constructor me dice, oye, güey, es que por favor, necesito que me des el ancho y el alto. Dice, en este caso en particular, ya sé que heredan a las data class, se deberían... dice, qué lindo. Besitos en el yo-yo, Paisaro, ¿cómo estás, papi? Suelta tu pinche pregunta, José, huevón. Bueno, supongo que la estás escribiendo. Me voy a esperar porque estoy casi seguro que... Dale, dale. Sigue. Oh, este mamón. Bueno, sigo, huevón. Pero... Entonces, una de las formas que tengo de resolver esto es, pues facilita. Le asigno un valor por defecto a la clase original, ¿no? Entonces, es la forma más sencilla. Ya todos tienen valor por defecto y ahora sí, ya no me marca error.
Dice, yo no aprendo más hasta que José no pregunte. Este veré. Entonces, esa es una opción. La otra es, ok, lo dijeron ahí, es que no le han pasado el with y el hate. Ah, ok, se los pasamos acá, cuando heredemos la clase. ¿Quién ve un error en esta forma de hacerlo? ¿Qué posible error creen ustedes que hay aquí? Imagínense que estas son variables, no son variables, son inmutables. Y solamente van a tener el valor de cuando se declaren. Y ya no lo voy a poder cambiar después. ¿Qué pasa si yo declaro un hijo de la clase Electronic Device y le pongo aquí los valores de altura y ancho? ¿Qué va a pasar con esos dispositivos móviles? Que cuando se hereden tendrán un valor fijo. Eso es lo que quería preguntar. A estas alturas ya no sé si el Shadow de veras no sabe programar o hoy viene en modo Turbo Sigma Focus a la verga y todo lo que pregunta y responde está correcto el cabrón. Dice, pero no sabía cómo joder. Ah, bueno, ahí está. Bro, Lord Alvarado, te pregunto, y Santi, bienvenido al chat. Es que mi hermano tiene un proyecto y ocupa ayuda con lo de programación para ello. ¿Tú podrías darle una asesoría? Yo le di tu contacto ya que te conozco porque hemos jugado en Flex con el Muri alguna ocasión el año pasado. Soy sub de Muri. Pero para estos días. Sí, Santi, nada más que justo ahorita estoy en curso de programación, ¿sale? Entonces me lo puedes mandar al Discord, la duda que tenga, y sin ningún problema dile que se meta al Discord. Gracias por pasarte. Y salen 20 puntos la asesoría. Sí, bueno, salen 20,000 puntos exactos, puntos de canal. Pero si es algo sencillo, se los puedo responder ahí en el Discord. ¿Vale? Si es algo como ya de tal, un proyecto de, pues así, es algo, o sea, es algo más complicado, sí toca ahí que farmee puntitos, porque pues si no tendría que hacerles asesoría a todo el mundo. Y ahora sí que el tiempo cuesta, papi. Pero sí, pásamelo, ya yo evalúo si es mucho o es poquito. ¿Vale? Entonces continuamos. En efecto, quien respondió ahí el pinche Shadow que anda en modo me la saco y se las pongo en la mesa para que agarren. Esto significa que cuando yo declaro mi clase mobile device, como le tengo que pasar una altura y un ancho para satisfacer la necesidad del padre del electronic device, entonces siempre va a tener 0 y siempre va a tener 0. Entonces, si yo aquí en lugar de electronic device me creo un mobile device, ¿sale? Ahora mobile device ya no me pide ancho y alto, me pide número de cámaras, 3 cámaras, y me pide un nivel de batería, 100%. Entonces ahora imprimo mi teléfono y ¿qué creen que va a tener? Su puta madre, porque es un mobile device open class. Ahorita vamos a hacerlo data class para que imprima las propiedades. Se dan cuenta que el data class solo me imprime el número de cámaras y la batería. ¿Por qué creen que solo me imprima el número de cámaras y la batería? Y no me imprime todos los demás valores. ¿Por qué creen? Dice... Ve mi Dano y si el papá tiene 7 propiedades y lo quieres heredar, pero no todo, solo 2 propiedades, el hijo no se puede, porque el amor es grande, porque no tenemos el toString en el class, por no ser variables, ¿no, Lord? No. El que respondió por no tener el toString, te digo que el Shadow anda filosísimo hoy, cabrón. A ver, señores, ¿qué dijimos? Que son los únicos que tienen los únicos que tienen un toString mamalón y por defecto son las data classes. Entonces nuestra class no tiene un, una forma de representar sus propiedades en la consola, no tiene un toString bonito. Entonces nosotros tenemos que crear ese fucking toString. Entonces tenemos que sobreescribir la función toString y pasarle aquí el brand. Me voy a cortar los huevos cada vez que tenga que escribir en este teclado, señores. Me tiene hasta la madre. Voy a cambiar de teclado por un en español. Brand. Brand.
height, 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 coma, width, model, y luego color, ¿vale? Dice, está en Plata Lord con ese teclado. Ah, pero en la Mac Grandmaster. Nah, es que en la Mac yo soy demasiado god, huevón. Pero para este puto teclado de Windows, nomás para jugar sirve. Entonces, observación. El stream dice League of Legends por si lo quieres cambiar de categoría. Hostia de la madre, si es cierto. Vamos a cambiarlo. Denme un segundito. Edit Stream Info. Curso de programación. Software. And Game Development. Muchas gracias, papi. Ahí está cambiado. Entonces, ya tenemos, acuérdense que las clases normales no tienen el toString mamalón. Entonces hay que sobreescribir el toString y hacer nuestra propia cadenita para imprimir esto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? No va a pasar absolutamente nada, huevón. ¿Quién me dice por qué no pasa nada y me sigue imprimiendo el toString de la data class cuando imprimo el iPhone? Ya le iba a reclamar a los moderadores, pero no hay. No hay. Jaja, pero en la observación de programación, cero. Yo. Que no sea la Isarot. Bueno, a menos que nadie conteste, ya le respondes al chat. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no me imprime nada si ya declaré un toString acá? Me sigue imprimiendo el de la data class. Porque no tenemos cómo imprimir. Sí, acá está. Estoy imprimiendo aquí el iPhone. El iPhone es un mobile device y el mobile device hereda de un electronic device. Entonces, ¿por qué solo me toma estas dos propiedades para imprimir? No sabo. Bueno, la respuesta es... No faltaría el print line. Aquí está el print line, papi, aquí abajito. La respuesta es porque el toString por defecto que tiene la data class, ¿sale? Es un toString que solamente va a imprimir las propiedades declaradas en la data class. Si yo quiero imprimir las propiedades de la clase padre exactamente, falta sobreescribir el toString del data, exacto. Entonces, si yo sobrescribo aquí el toString y le digo que regrese el toString del super es la clase padre. Miren, si yo le doy clic a super es una palabra reservada también de Kotlin. Esta es nueva, no la habían visto. Cuando tú sobrescribes una función y quieres regresar un valor en el toString de una data class, toca decirle que sobrescriba, que te regrese, perdón, el toString de la clase padre, que en este caso es este toString, porque la clase padre de mobile device es electronic device. Entonces, si yo ejecuto, ahora sí, marca Apple, altura 0, ancho 0, modelo iPhone 14 Pro Max y color morado. Ahora, ¿por qué vergas ahora solo está escribiendo el del padre y no está imprimiéndome las variables de la clase hija? ¿Qué creen que falte hacer? Modificar el toString de la clase hija. Exactamente. Entonces yo ya no puedo decirle, por ejemplo, podríamos decir, pues imprime el toString ya no del padre, súmale el toString de esta clase. Adivinen qué va a pasar cuando yo ejecute esto. ¿Quién me dice qué pasó aquí? Si yo digo, quiero que concatenes, que sumes las cadenas del padre y la cadena de esta data class. ¿Quién me dice qué pasa aquí?
¿Ciclo? Exactamente, de hecho, esta madre se cicló. Porque yo le digo, regresa en el toString, vas a sumar lo que tiene el toString de la clase padre más lo que tiene esta clase en el toString. Y adivinen a qué método va a entrar. Al mismo método, porque lo estoy sobreescribiendo. Entonces esto hace un proceso que se conoce como recursividad, que el método se manda a llamar a sí mismo y se mete en un bucle ahí infinito a la verga y nunca sale. Entonces truena porque se acaba la memoria para poder ejecutar esto. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues ni modo, olvidarnos de lo bonito que era la data class, F, ni modo, F en el chat, y le tenemos que agregar las propiedades a manita. Entonces toca agregarle el number of cameras y el battery. Dice, va a dar error porque no está en el hijo. Está re chido cómo enseñas. Voy a ponerme al día viendo tus videos anteriores, Lord. Es mi primera clase. Soy curioso. Muchísimas gracias, huevón. Me da gusto que te gusten y ojalá que te pongas al corriente, papi. Dice, quería decir bucle. Tienes dos posibles soluciones. O puedes hacer otra función. Sí, huevón, pero cálmate, pinche Isarot. No vengas de presumido, mamón. Vamos paso por paso. Si no entiendo ni madres, ¿por qué se cicló? A ver, Luxari, ¿por qué se cicló? ¿Qué pasa si yo le digo que sume la cadena del padre y le agregue este toString de esta data class? Dice, ya salí regañado, mejor solo observo. No, papi, no, dale chance, vamos pasito a pasito. Entonces, ¿qué pasa, Luxari? Que cuando este va a mandar a llamar, me va a regresar la cadena que está en el padre. Y le voy a sumar la cadena que está en el hijo, que es esta. Pero cuando se mete aquí, esta vuelve a llamar al padre y vuelve a llamar a sí misma, al hijo. Y vuelve a llamar al padre y vuelve a llamar al hijo y el hijo se llama a sí mismo. Entonces, esto causa un ciclo infinito porque estoy mandando a llamar la misma función una y otra vez. Bielma, muchísimas gracias, huevón, por el Prime, por la suscripción. Te agradezco mucho, güey. ¿Sale? Entonces, esto queda claro, Luxael, por qué se cicla. Porque estoy mandando a llamar el toString de la clase padre, pero también estoy sumando la cadena de la clase hija. Y como la clase hija dentro del código vuelve a llamar a la clase hija, pues se crea un ciclo. Dice, se llama a sí misma, pero igual solo se escribe lo del padre. No, aquí no se escribe, no llega a serlo, porque cuando quieres este más, es un concepto que no les había explicado. Para tú poder concatenar dos cadenas, ¿se acuerdan que vimos esta forma? Esta era una, y la otra es con el más. Entonces, cuando esto le quiere sumar la cadena que está en el hijo, se mete y vuelve a intentar sumar el padre más el hijo, y vuelve a meterse el padre más el hijo, 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 y a la verga, o sea, truena esta madre, ¿sale? Entonces, por eso nos toca construir añadirle a lo que viene del padre, a las propiedades que tenía en el padre, agregarle las propiedades que tiene ahora el hijo. Entonces, ahora sí, corremos esto. Y ahí está, ya se ve mamón, ya viene la marca, el ancho, lo puse al revés, la altura, el ancho, el modelo, el color, el número de cámaras y la batería. Dice, o sea que no se imprimiría nada. A ver. No viste que no es que no se imprima, es que se mete en un ciclo infinito y truena el programa porque hay un límite de veces que tú puedes mandar a llamar a una función a sí misma. Entonces, si yo ejecuto esto, mira, pum, esto lo mandó a intentar hacer 40,000 veces. Mira el scroll. Y nunca acabó. Entonces, al final, desbordó la memoria disponible para ejecutar este programa y crasheó. Tronó. Se fue a la verga. Dice, a ver, 06 dice, pues lo que yo decía, el hijo no tenía un string que imprimir, solo llamaba. Intenta imprimir algo, pero como se manda a llamar a sí mismo, como se traba porque busca hacer algo que se pidió antes, pero no lo puede hacer porque quiere hacer lo que se pidió después y marcó error. Dice, a mí Dani una pregunta, si quieres solo dos características del padre, ¿no todos se podrá o no?
Se puede, pero ahí sí, mira, ahí sí va la respuesta de Laizarot que le dije que después. Ahí lo que pasa es que en lugar, ya no puedes tú entonces usar el toString. Ya te convendría entonces usar, crear una cadena, o perdón, una función específica para imprimir, no sé, describe, para imprimir solamente las cosas que tú quieras imprimir. Por ejemplo, la concha de la madre. Por ejemplo, aquí le digo print line y solamente imprime, no sé, el brand y el número de cámaras. Ya no puedo hacerlo con el padre. ¿Por qué? Porque la función del padre ya fue hecha. Y yo teóricamente, al menos de momento, no vamos a poder modificar pues la función toString que está en el padre. Entonces, pero ¿qué puedo hacer yo? Ah, pues en lugar de usar el método toString, yo quiero usar un método que se llame describe. Entonces voy a decir iPhone.describe. Me creo una función dentro del objeto, dentro de la clase, perdón, donde yo haga mi propia descripción del objeto. No pasa nada y ahí está. Marca Apple, número de cámaras 3. ¿Sale? Nótese que estoy en la clase hija y puedo acceder a las propiedades de la clase padre. ¿Por qué? Porque soy una clase que heredó de la clase Electronic Device. Entonces, todas las propiedades y métodos que tengan, que hayan sido declaradas, las puedo utilizar en las clases hijas. Dice, no lo hagan con sus tostadores. Dice, ok, dice, para desarrollar mobile con Kotlin normalmente se utiliza programación orientada a objetos mezclado con functional programming o se puede hacer apps con puro functional programming. No, el framework de Android está hecho totalmente en programación orientada a objetos, pero como tal el framework, o sea, lo que necesitas para hacer la app, o sea, las pantallas, los componentes de la aplicación. Tu código de lógica donde escribes todas tus reglas de negocio y toda tu lógica, etcétera, esa sí puedes crearla de manera funcional y mandarla a llamar desde un objeto. Entonces, se puede combinar dos y de hecho es una forma de programar bastante bonita, que es la programación funcional usando un framework que vamos a ver mucho más adelante, pero se pueden combinar ambas. ¿Sale? Entonces, respondí a tu pregunta, José. Si quiero solamente imprimir dos propiedades, pues entonces me creo mi propio método que describa de la manera que yo quiera y mando a imprimir, o en lugar de imprimirlo simplemente regreso la cadena y la imprimo en el método en donde me manden a llamar. Entonces aquí mejor le damos un return. En lugar de imprimirlo aquí adentro, devolvemos la cadena y aquí afuera la imprimimos. Print line, iPhone describe y lo imprimimos acá. Esto es la misma, pero la impresión la haces afuera en lugar de adentro del método. Es otra forma de hacerlo. La programación a veces se vuelve complicada porque no solo hay una forma de resolverlo. Y es donde pues ahí es donde se destacan o se empiezan a diferenciar los buenos de los malos programadores. Depende de... Todo se puede solucionar de muchas formas. La manera en lo que lo hagas, hay unas que son mejores que otras. First time en el chat. No puedo leer caracteres en chino, padre, pero bienvenido. Programación de objetos es complicado en general, sí. Hola, hola doctor Campicho, ¿cómo andas? Gracias, hijo, este güey. Entonces, ¿se explicó? ¿Se entiende? Jaja, es que hablar en chino no se le entiende. Muchas gracias a los que vienen llegando, dando follow. Hussein, Jean Paul 18. Bienvenidos. Pues ahí dice que un Jean Paul 18. Entonces, José, ¿quedó claro? Porque ya me tardé ya me tardé una hora y teníamos que acabar hace media hora. No está hablando del nombre. Sí, uno, órale, va. Entonces, seguimos. Entonces ya tenemos que en efecto, yo puedo, si yo le hago de esta manera, si yo dejo las propiedades
sin ningún valor por default, me las va a pedir en el constructor de la clase, cuando yo declare una clase hija. 0.8, 0.2, estos huevones. Bueno, igual lo van a ir entendiendo más adelante. Entonces, ¿qué otra forma tengo de escribir, de pasarle estas propiedades y que no queden fijas en el dispositivo, en el mobile device? Yo tengo la opción de declararlas, de sobreescribirlas en la declaración de mi clase hija. ¿Se acuerdan que usamos hasta el momento el override para sobreescribir funciones? También se puede usar para sobreescribir parámetros. Entonces yo puedo sobreescribir las propiedades de mi clase padre. Entonces yo puedo decirle que quiero sobreescribir with y height y se las paso como parámetro cuando construya la clase padre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora, en lugar de mandarlas como valores fijos, voy a hacer que la clase mobile device también reciba esos parámetros o incluso se los asigne por defecto. O sea, esto ya se complica porque ahora ya empezamos a anidar las clases y entonces yo tengo mi clase padre, define sus propiedades y define las que necesita para construirse. Y en la clase hija que yo estoy heredando, yo tengo la opción de decidir. ¿Me mandas los valores fijos o declaras un valor por defecto en la clase padre o sobrescribes los parámetros en la clase hija? Y para hacer eso me pide, acuérdense que dijimos que necesitábamos agregar en la clase padre para poderla heredar. ¿Por qué está en rojo? Justo es la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué necesitábamos agregar? Ahí está, el Diechu contestó, open. Entonces si yo le doy aquí al tabulación me dice, as electronic device with open. Y miren arriba qué pasó. Que se volvió ahora open la propiedad que yo puedo sobreescribir en las clases hijas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando construyo mi dispositivo móvil? Si yo no le doy un valor por defecto a estas propiedades, me va a marcar un error acá. Y acá me dice, no valor pasado para altura y ancho. Hasta que por fin aprendo algo nuevo en un stream. Jean-Paul, en este stream se aprende algo nuevo todos los días. Bienvenido, papá. Estamos aprendiendo programación orientada a objetos en Kotlin. Entonces, como ya no le puse un valor por defecto a la clase hija para los valores with y height, y los necesita tanto el padre como ahora el hijo porque está sobreescribiendo, entonces los tengo que pasar en el constructor de mi objeto. Entonces, cuando yo construya, ahí sí le digo 110F y height 120F. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Construyo el objeto mobile device con los valores ancho y alto. Los recibe en el constructor y esos mismos valores con esas variables se los manda a la clase padre porque la clase padre los necesita en el constructor. Entonces, vas pasando las propiedades de constructor a constructor y al final terminas corriendo tu clasecita. Ya no vamos a ejecutar el describe, vamos a mandar el método de toString. ¿Vale? Entonces ejecutamos y ahí está. Alto 120, ancho 110. Y acuérdense dónde está definido este toString. Ese toString está definido en la clase padre. ¿Y cómo es que la clase padre sabe qué ancho y qué alto tiene? Porque los viene recibiendo a través de la clase de la que heredó. Entonces, es Electronic Device, Mobile Device hereda de Electronic Device y recibe las propiedades with y height, que son sobrescritas del padre, porque las necesita. Entonces, como yo no se las quiero pasar aquí fijas, así bien a lo vale verga, o sea, yo no le quiero pasar los valores aquí fijos porque
Eso haría que todos mis dispositivos electrónicos tengan un valor fijo. Entonces, le digo que también la clase hija los va a recibir y se los va a mandar a la clase padre. Entonces, la clase hija ahora requiere estos parámetros o, ojo, y aquí va lo interesante. Yo puedo asignarle un valor por defecto, ¿vale? Y aquí ya no mandárselo en el constructor. Pero ¿qué va a pasar aquí? Si yo lo dejo como por defecto, ¿qué significa? Que esto pues va a ser 0. Aquí está, width 0. ¿Por qué? Porque como ahora ya no se lo pasé como parámetro al construir, entonces ahora va a usar el que trae por defecto, que es un 0. Pero yo podría declararlo como una variable y asignarlo después. Entonces, ¿qué pasa? Que lo cambio por una variable. Entonces, fíjense cómo en el padre es una constante, el ancho. Entonces, a huevo se lo tengo que pasar en el constructor y no lo voy a poder modificar en el padre. Pero en el hijo dice, a ver, espérate, huevón. Para ti no es una variable, pero yo estoy sobreescribiendo el comportamiento de la variable. Entonces, como yo estoy sobreescribiendo, yo soy el hijo, por mis huevos ahora digo que es una variable. Entonces, ¿qué toma más peso? ¿El padre o el hijo? El hijo. ¿Por qué? Porque la herencia les dije que era jerárquica, es una jerarquía, donde a contrario a una pirámide donde el de arriba manda, aquí es al revés. La clase que está hasta encima, la clase que sobrescribe al final, es la que tiene la última palabra. Entonces yo puedo decirle, a ver, sobrescribe la variable del padre with, la constante del padre, pero vuélvela una variable y asígnale un valor por defecto. Entonces, ¿qué significa? Que ahora el hijo, al crear un objeto de la clase hija, yo puedo ahora modificar el valor del ancho en cualquier parte después de la creación del objeto. Entonces puedo asignarle primero 110, después cambiar el valor a 140, etc. ¿Por qué? Porque ahora ya es una variable, ya no es una constante. Entonces, yo sé que esto está como mind blowing y para ustedes el concepto de herencia va a estar bien cabrón. La tarea del jueves, de aquí al jueves, de esto en particular, va a ser crear esta jerarquía con otro tipo de objetos, ¿sale? Animales, no sé, consola de videojuego, dispositivo electrónico, consola de videojuego, no sé, en el mundo, en la vida real hay demasiadas jerarquías, no sé, instrumentos musicales, tipos de sistemas operativos, no sé, hay mil ejemplos que podemos encontrar. Entonces busquen uno y la primera tarea del día de hoy. Ahorita digo si quedó claro o no y repito lo que no hayan entendido. No voy a dar por cerrado el tema todavía. Nada más no quiero que se me olvide el ejercicio. Entonces el ejercicio va a ser create a parent class with both constants and variable properties and two level classes. Dos niveles de jerarquía, ¿sale? Y aquí le vamos a poner the last one, el último, has to be a data class. Entonces los dos primeros van a ser clases y el último va a ser una data class. Tres niveles de jerarquía, ¿sale? That means, eso significa three hierarchy levels, ¿vale? Tres niveles de jerarquía. Ahorita yo les hice solo dos. Dispositivo electrónico, mobile device. Y en el nivel 2 se creó la data class, sobreescribió valores del padre, asignó valores por defecto y con eso se construyó. Entonces aquí, ¿qué significa? ¿Qué requisitos son para el ejercicio? Una, use val var, use override. 3. Use data class in the last level. Y 4. Create custom
objects of each level. Es decir, quiero que me creen un objeto por cada nivel. Ahorita vamos a hacer uno muy rapidito que sea, por ejemplo, un mobile device, ¿vale? Y es, perdón, un device. Y este es de clase electronic device. ¿Qué me pide? Brand. No me pide el brand obligatorio, solo me pide el width, ¿vale? Y el height. Porque en la clase padre, acuérdense que estos sí son obligatorios en el momento de la construcción. Pero en la clase hija los puedo no declarar en la construcción, el ancho, y solamente asignarlo después. Entonces, eso es el ejercicio de la siguiente, para la tarea para la siguiente clase. Hacer uso de todos estos conceptos, pero en un ejemplo totalmente diferente. Entonces, miren, aquí tengo un dispositivo que es de Electronic Device, desconocido, altura 30, 20 de ancho, modelo no tiene porque yo no le puse ningún modelo, y color es negro porque dijimos que por defecto los Electronic Devices tenían color negro. ¿Por qué no sale el número de cámaras y por qué no sale la batería? Porque este objeto lo creé con la clase Electronic Device, no con la clase Mobile Device, que es la clase hija. Entonces, esto es lo que requiero en la tarea, que me hagan un objeto y lo impriman de cada uno de los 3 niveles jerárquicos que van a construir. Si pueden meter aquí uso de las enum clases para que los sigan repasando, es un plus, ¿vale? Se los tomo en cuenta. Un optional use of arrays and enum classes, para que sigan reforzando. Cada vez que aprendan un nuevo concepto, le metan todo lo que vienen aprendiendo y lo sigan practicando y lo sigan practicando y lo sigan practicando. ¿Sale? Dice, es como hacer un public int y todo eso. Sí, Luis Vichy, parecido. Los modificadores de acceso son los open. Dice, si se cambiará en la clase padre, si se cambiara en la clase padre el width y el height con el var, igual serían open. Sí, Shadow. Una cosa es que los puedas heredar y otra cosa es que los puedas modificar. Acuérdense que una cosa es el modificador de acceso, que es si es open o es si lo puedes sobreescribir o no. Y la otra es el tipo de variable, que sea mutable o inmutable. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí es que esa es una buena pregunta. Miren aquí. Si yo las declaro variables en el padre, en el hijo no pueden ser constantes. Eso sí no se puede. Es como tú ya me dijiste que en la clase padre esto se podía cambiar. Y en la clase hija me dices que en él, que es una variable inmutable. Eso no se puede. Lo que sí se puede es al revés, que sean primero inmutables y que en el hijo los sobrescribas como variables. Eso sí se puede, ¿sale? Son pequeñas reglitas que tiene el lenguaje, pero pues te das cuenta cuando lo programas y te manda error. O sea, no hay forma de que compiles y no funcione, ¿vale? Dice, es decir, abuelo, padre e hijo. Así es, Panacuar. Necesitamos 3 niveles de jerarquía, ¿vale? Dice, para el segundo nivel, ¿se puede usar el class? Sí, el requisito de hecho es usar, mira, aquí dice, 2 niveles de clases y el último nivel tiene que ser una data class. Dice, ahora sí nos jodió, valió verga. Pinche José, huevón, cero pesimismo, aquí nos la damos. Dice, yo vine a las otras clases, Jean-Paul. ¿Cuáles otras clases, papi? Sale, a ver, uno en el chat, quien entendió herencia de lo que llevamos hasta ahorita. Pero que lo entendió bien, que ahorita está listo para hacer la tarea. 89. Chica tu madre, Sarot. 1, 0.7, 0.5, 0.5. A ver, los que pusieron número que no es 1. Que no les quedó claro y se los repito. De una que para eso estoy aquí parado frente a ustedes, cabrón. Para que no se queden con dudas y en la tarea les siga yo poniendo manitas para abajo, manitas para arriba y sean puros pinches fueguitos. ¿Por qué el Varus usó Flash? De hecho, porque es pendejo. Resumen por encima para terminar de entender. Ok. Vuelvo a repetir. Creo que no va a dar tiempo de ver otro tema, así que mejor
terminamos profundizar bien este. Y que les quede bien claro a todos. ¿Vale? Ah, esperen. Ah, la madre. La siguiente clase vamos a llevar un mes, huevones. Y no hemos entrado a Android, ¿sale? Entonces, pues, quiero pilas. Ya no pueden ir quedando dudas atrasadas. Ya no pueden ir quedando los ejercicios atrasados, ¿sale? Necesito que manden la tarea. Cuando les revise la tarea, la vuelvan a corregir. Me la manden corregida para que les quede bien claro todo. Porque llevamos un mes para el siguiente jueves. Significa que nos quedan 2 meses para hacer Android y la verdad no vamos a llegar. Entonces vamos a tener que extender el curso al menos 4 meses. Pero vamos bien, vamos por pasos, ¿sale? Dice, más que todo, si coloco el Open Class en la primera parte de la jerarquía, la siguiente igual será Open Class. Depende, Shadow. Si la primera es Open, el siguiente nivel, si vas a heredar otra clase en el siguiente nivel, para empezar, no puede ser data class. Acuérdate que dijimos que las data class no pueden ser heredadas. Si la quieres, si la dejas como class, no te va a dejar heredar el siguiente nivel tampoco. ¿Por qué? Porque va a requerir que sea open. Entonces, la pregunta se te va a responder sola cuando hagas el ejercicio. ¿Por qué? Porque vas a querer heredar el tercer nivel del segundo y te va a decir error. ¿Por qué? Porque no lo hiciste open. No declaraste que pueda ser heredado. Entonces, sí, la respuesta es, si tu segundo nivel va a heredar otra vez, entonces no puede ser ni data class, ni puede quedarse en una class, tiene que ser open class. ¿Vale? Entonces, a ver, señores, vuelvo a explicar, ¿vale? Clase padre. Clases padre siempre, si van a heredar, son open, ¿vale? Hay otra forma de hacerlas, pero no la vamos a ver hoy porque los voy a revolver más, ¿vale? Hoy nos vamos a quedar solo con las open clases, ¿sale? Las open clases son clases que me permiten crear objetos, como este que vimos aquí, y que además me permiten ser sobrescritas, o sea, ser padres de otras clases, ¿sale? Concepto número 1, open class es una clase que puede ser heredada y que a su vez puedo crear objetos solo con esa clase, ¿sale? Entonces tengo aquí mi objeto device, que es de la clase padre, y tengo un objeto iPhone, que es de la clase hija, ¿vale? Segundo, las propiedades que yo defina en el constructor de mi clase pueden ser variables o constantes, y pueden o no tener un valor por defecto, y pueden o no ser sobrescritas en el constructor de las clases hijas, ¿sale? Son varios conceptitos que así como se los estoy mencionando ahorita, así traten de repasarlos. No, yo no les voy a pedir el ejercicio de que me describan línea por línea, pero ustedes a modo de práctica traten de hacerlo en su código. No se los voy a calificar porque me da una hueva leerlos a todos los pinches trabajos, toda la descripción de todos. La vez que lo hicimos en un único ejercicio me llevó un chingo revisar esas tareas. Entonces ya no lo voy a hacer así, pero ustedes háganlo mentalmente o en otro archivo o en una nota o en una libreta o en donde ustedes quieran, pero grábense muy bien los conceptos, ¿sale? Esto es una clase abierta que me permite con el open ser heredada y a su vez crear objetos de esta clase, ¿vale? Las propiedades que yo defina en el constructor pueden o no tener un valor por defecto, que va a ser el valor que van a tener desde el momento de que se construyan, o no. Y las que no, necesito mandárselas en el constructor al momento de hacer un objeto. Si esas propiedades el hijo no me las va a mandar de manera directa y las quiere sobreescribir, las variables o constantes se les agrega también la palabra open para que puedan ser sobrescritas. ¿Vale? Método toString de las clases, no de las data clases, de las clases, está bien culero. Entonces toca sobreescribirnos nosotros el nuestro y ponerle todo lo que queramos imprimir ahí. ¿Vale? Segundo, clase de la jerarquía número 2. Puede ser otra clase que hereda de la clase padre, o puede ser otra open class, porque además va a poder ser heredada a su vez, o puede ser una data class, porque hasta aquí va a llegar la jerarquía, ¿vale?
puede igual que el anterior, puede tener o no un valor por defecto, puede ser una variable o una constante, y si va a sobreescribir una variable o una constante de la clase padre, se le agrega la palabra override cuando sobreescribes al padre, open cuando tus hijos te van a sobreescribir y override cuando tú estás sobreescribiendo al padre, ¿vale? Para programar que esta clase hereda de otra, se agregan 2 puntos y después la clase de la que heredas, y tienes que pasarle los parámetros que son obligatorios para la construcción de la clase padre, ya sea mandándole los valores fijos o recibiéndolos en la clase hija y mandándoselos al padre, ¿vale? Y listo. Ahí lo repetí paso por paso, cosa por cosa. ¿Quedó claro? Un poquito más claro los que iban en el 0.2, los que iban en el 0.7. ¿Tienen más duda todavía? Para que repita lo que tengan duda. En caso de que la clase fuera privada, ¿hay alguna manera de heredar o se complica el asunto? En caso de que la clase fuera privada, no hay forma. Yo le quito el open, en automático el compilador me marca error. No hay forma de hacer esto, mira. Esta tipo es final. Por ende, no puede ser heredado. No se puede hacer. Tiene que ser open sí o sí. Hay otro tipo de clase que no vamos a ver hoy, que sí me permite heredar y que no sea open. Pero no la quiero agregar todavía hasta que no les quede bien claro esto. Dice, puedes crear un constructor público. Bueno, el constructor puedes crear varios constructores, pero la pregunta, si no me lo entiendo, es si la clase fuera privada, y la clase privada no puede ser heredada. Bien, ahora sí uno. Eso chingado. Dice, ¿eso es lo de un super de Java? Soy Seken, las interfaces. No, todavía no vamos a meternos en interfaces, pero con interfaces también se puede hacer esto, que en lugar de herencia es una implementación. Y sí, el super, de super de acá, sí es como el super de Java. Luis Vichy, Protected. Las clases Protected no existen como tal en Kotlin. Por defecto son... el Protected es el equivalente al Open. ¿Sale? Los modificadores de acceso funcionan un toque diferente en Kotlin. 1. Muy bien, huevo. Entonces, quiero pensar que ahora sí entendieron todos, huevón. ¿Hay alguien en particular que no haya entendido? Pues panitas, o sea, nos dieron las 2 horas prácticamente con esto. Yo sé que pudimos haber abarcado más, pero es un tema que, si bien es sencillo de escribir, o sea, vean, son poquitas líneas de código, pero es difícil de entender. Entonces, yo necesito que entiendan muy bien herencia y clases, porque casi que el 80% del tiempo que vamos a programar en Android va a ser saber usar bien, saber crear buenas clases, saber crear buenos objetos, saber declarar bien las propiedades, porque eso depende mucho la ejecución de nuestro programa, ¿vale? Cuando lleguemos a la clase que les voy a enseñar de bases de datos, se van a dar cuenta de la importancia de saber modelar, crear clases, al momento también de modelar bases de datos, porque si haces una buena base de datos, prácticamente tu base de datos vienes y la modelas como objetos y las cosas se empiezan a unir y se empiezan a volver bastante bonitas. Para los que les interese Python y les interese mi curso que voy a dar de desarrollo de backend, van a darse cuenta que hacer una buena API también tiene que ver mucho con la programación orientada a objetos. Entonces tu API se vuelve un espejo de tu código de mobile y tu mobile se vuelve un espejo de tu código de base de datos local. Todo parte de la noción de saber aprender a crear objetos. Una vez que aprendes bien eso, cualquier otra tecnología alrededor de mobile o de una aplicación de Android o de mobile se te empieza a facilitar porque aprendes los conceptos no técnicos de lo que es la programación orientada a objetos.